Ahora vamos a hablar de otros analgésicos que se llaman opioides. Opioides, sí, son derivados del opio, por eso se llaman opioides, ¿no? Tienen una estructura similar. El opio es una droga, ¿no? Se deben saber. Que generó guerras incluso, ¿no? China, Inglaterra, la guerra del opio. Pues, bueno, anteriormente, en la época del siglo XIX, prácticamente podríamos mencionar como que era la única droga conocida, ¿no? O sea, la más famosa, ¿no? O sea, los literatos, ¿no? Del siglo XIX, 1800, consumían opio, ¿no? Para inspirarse, bueno, para incluso en sus reuniones, ¿no? Poemas, ¿no? Bastante opio. Y lamentablemente, muchos de ellos tenían adicción, porque el opio es una droga. Ahora vamos a ver un poquito de eso, ¿ya? El caso clínico primero nos dice, un varón de 18 años es traído a la emergencia luego de haber sido encontrado en la calle, ¿no? Sin respuesta, está inconsciente. Está letárgico y no responde preguntas, ¿no? Se le dio una ampolla, ¿no? De destroza sin resultado. ¿Por qué se dio una ampolla de destroza? Por hipoglicemia, ¿no? Se había sospechado quizás, ¿no? A veces tú encuentras a alguien tirado, por ejemplo, los que no comen, las personas muy pobres quizás, ¿no? Que no tienen casa, etcétera, pues si no comen les da hipoglicemia y pueden morir, ¿no? Por eso. Hace poco tuvimos un paciente que, no sé si por glicemia, un poco extraño. El señor está todos los días despierto, hablaba, pero un día entramos, lo vimos totalmente, no respondía. Uno de los exámenes primeros a tomar es ese, ¿no? Ustedes si tienen un paciente así, primero tómele una glucosa, que sale rapidísimo, porque las enfermeras todas deberían tener su hemoglucotest. Entonces le dices, tómale su hemoglucotest, le hace un pinchazo, ¿no? Y nos salió 40, ¿no? Que es bastante bajo. Les pones destrozo y el paciente ya despierta. La hipoglicemia. Bueno, pero en este caso no se trata de eso, ¿no? El examen físico tiene una frecuencia cardíaca de 60, frecuencia respiratoria de 8, ¿no? O sea, tiene una respiración bastante lenta, ¿no? Apenas. Y seguro es superficial. Respiración superficial le llamamos cuando el paciente apenas se ve que, ¿no? Se mueve su tórax. Es superficial. Ahora, una persona normal respira así, ¿no? Superficial, ¿no? Ahí, ¿no? Sus pupilas son puntiformes. Pupila bien pequeñita, ¿no? Como un puntito, pues se llama puntiforme. Deberían ser así las pupilas que te digo, ¿no? Y no reactiva, no reacciona a la luz. Hay múltiples marcas endovenosas en ambos brazos de uso de droga, ¿no? En medio que emergencia concluye que el paciente tuvo una sobredosis. Bueno, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Ahora vamos a ver cuál es la medicación más apropiada para esta condición. Además de sus acciones terapéuticas, ¿qué otros efectos podría producir la medicación? Bueno, esta escala ya la vimos, ¿verdad? Dijimos que en la OMS planteó esta escala con los opioides, ¿no? Y encontramos que en el escalón 2 ya están los opioides débiles, y en el escalón 3 usamos opioides potentes o fuertes. Ahora vamos a mencionar un poquito de ello. Bueno, hay varias clasificaciones de los opioides, vamos a ver, pero una de ellas también, que les gusta a veces preguntar, los llamados opioides naturales, semisintéticos y sintéticos, ¿no? Ya comprenderán que natural es total, ¿no? Es extraído, compuesto de la naturaleza, totalmente semisintético, es una combinación entre uno producido totalmente en laboratorio. ¿Cuál creen que es el natural? Desde luego la morfina, ¿no? Que es digamos, la mamá de todas, ¿no? La morfina, la codeína. Semisintético acá está la hidromorfona, por ejemplo, la hidromorfona, la oxicodona, la oximorfona también, la oximorfona. Y en el sintético, pues está el famoso tramadol, la petidina, que su nombre correcto, digamos, sería meperidina, ¿no? Meperidina, fentanila, perdón, ¿no? Fentanila, ¿ya? Por eso que si te preguntan, oye, ¿qué es el tramadol? Es un opioide sintético, ¿no? Cuidado, no es un AINE, no se confundan. ¿Que es un analgésico? Obviamente sí, ¿no? Pero no es un AINE. Y es importante porque, como les digo, el AINE, por ejemplo, no genera adicción, no genera abuso el AINE, ¿no? O sea, ahora, doctor, ¿por qué un fármaco genera a veces adicción y otro no? Sobre todo porque actúa a nivel del sistema nervioso, eso es el asunto, ¿no? O sea, los fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso tienen este tema de la adicción, que pueden generar, ¿no? Potencialmente. Por el circuito de ¿no? respuesta y beneficio de estimulación.
que obviamente lo podemos generalizar para todo, ¿no? Porque ahora algunos psicólogos pues crean adicción para todo, ¿no? Adicción al trabajo, ¿no? Que antes no existían. Pero ¿por qué sea esto? Porque obviamente existe ese circuito de recompensa, ¿no? Entonces algo que te gusta te recompensa y, ¿no? Y sigues si quieres, ¿no? Eh, por eso es que dicen, pues, ¿no? De que actualmente el mundo, digamos, o cómo está hecho, puede tener un efecto perjudicial en el ser humano, ¿no? Y eso se ve, por ejemplo, en la crianza de niños. Le voy a mencionar esto simplemente para terminar con ese tema, ¿no? Eh, por ejemplo, está mal si a una persona, ¿cómo nos hemos creado nosotros? ¿No? Nosotros muchos de ustedes quizás no hemos tenido tanto contacto con las pantallas, ¿no? Entonces, todo lo que hacíamos era para tener, por ejemplo, algo que nos guste, ¿no? Por ejemplo, tú querías tener algo que te guste, hacías tu Lego, ¿sí? Empezabas a armar, ¿no? Y después de una media hora recién tenías el resultado, digamos, ¿no? Que era ¿no? El castillito, ¿no? Pero ahora digamos que como todo está en la mano, el niño, por ejemplo, que está con la pantalla tiene el juego, ¿no? Que el juego, digamos, es lo que le distrae. Entonces no tiene que hacer muchas cosas para tener el placer, digamos, ¿no? El objetivo, ¿no? Por ejemplo, la serie, ¿no? Que a mí también me gusta ver, pero lo tenemos todo en la mano, ¿no? Y la serie está ahí, o sea, todo. Me gusta ver una serie, entonces ya lo tengo el capítulo todo listo para poder verlo un fin de semana. Entonces, tener las cosas, digamos, tan fáciles sin elaborar mucho, desde luego es algo relativamente perjudicial para la naturaleza del ser humano, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos todo a la mano, ¿no? Todo muy rápido, ¿no? Encontramos las cosas que queremos también quizás en las redes rapidísimo, ¿no? Antes teníamos que, no sé, mandar cartas, ¿no? O buscar mucho, ¿no? Ahora no, todo está en las redes, lo que me gusta. Entonces, eso de ahí, digamos, genera pues este tipo de tener las cosas fáciles, ¿no? Y eso es relativamente adecuado porque si tú haces el ciclo completo, digamos, sabes valorar y también al final tienes la recompensa, ¿no? Entonces, pero cuando tú tienes, en este caso, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, sustancias, ¿no? Que te dan placer, que te dan beneficio, y eso de aquí el cerebro, ¿no? Se acostumbra y empieza a tener, entonces esto genera poco a poco la adicción, ¿no? ¿No? Adicción por eso dicen al trabajo, ¿no? O al juego, ¿no? Quizás, ¿no? Pero hay otros fármacos, por ejemplo, como los AINES que hemos visto, ¿no? Los AINES, que no generan esto, porque no actúan a nivel del sistema nervioso el AINES, simplemente es a nivel local, ¿no? De las personas. Por eso es tan importante que ustedes conozcan los grupos farmacológicos, ¿no? Entonces, tramadol es algo para el dolor, sí, pero cuidado que son opioides, ¿no? No te digo que todos los pacientes se pongan adictos, ¿no? Pero tienes que considerar que juegan este ciclo de los opioides, el tramadol, ¿ya? Entonces, ¿qué es un tramadol? Es un opioide sintético. Obviamente, mientras más potente sea el opioide, más posibilidad de abuso va a tener, ¿no? Abuso quiere decir adicción. Bueno, si estudiamos los receptores adrenérgicos, ¿se acuerdan que eran alfa, beta, ¿no? Y los muscarínicos, nicotínicos, en la acetilcolina. Aquí en los opioides tenemos los llamados opioides, ¿no? Los opioides, los receptores opioides. ¿Cuáles son estos? Los mu, ¿ya? Los mu, los kappa. Esos son los llamados receptores, ¿no? Opioides. Los más importantes del ego son los receptores mu, ¿ya? Los receptores mu. Estos mayormente son los encargados de la analgesia supraespinal y espinal, ¿ya? O sea, el efecto para el dolor fundamentalmente es debido al receptor mu. ¿Qué más, doctor? También la sedación, vamos a cambiar de color. Sedación. Sí, te da un poco de sueño, obviamente, sí. ¿Qué más? Disminución de la respiración, ¿ya? A altas dosis, los opioides tienen este efecto de disminuir la respiración. A eso nosotros le decimos ventilación, ¿ya? Porque respiración también se puede referir a la respiración celular, ¿verdad? Ya, entonces, al movimiento de inspiración y expiración, también le decimos ventilación, ¿ya? Entonces me disminuye la frecuencia respiratoria, el opioide de por sí, ¿ya? Además también disminuye el efecto movimiento gastrointestinal. Por eso que estos opioides pueden generar estreñimiento y se recomienda cuando tú uses morfina casi siempre dar a un paciente algún laxante de por sí, ¿ya? Porque genera estreñimiento, o sea, estás casi obligado a darle al paciente. Muy bien. Por otro lado tenemos a los delta, a los receptores delta. ¿Qué hacen estos delta? También, desde luego, ayudan con la analgesia, ¿ya? Analgesia. Bastante.
Y por ahí tenemos a los kappa, que también, además de la analgesia, se han relacionado un poquito también, a algunos efectos psicóticos, ¿no? A veces, raramente, ¿no? Entonces, el paciente a veces por la morfina puede tener delirio, a ver, delirio, ¿ya? Esto se debe probablemente al receptor kappa, ¿no? Entonces, estos opioides, desde luego, son los más potentes analgésicos, ¿ya? Los más potentes. O sea, a ti te pueden, vamos a hablar así, cortar un brazo y si te dan opioides, probablemente tu dolor baje muchísimo. O sea, casi no tengas dolor, ¿ya? O sea, estos son los potentes, pero así ya va más, ¿no? Por ejemplo, los cirujanos del ejército de Estados Unidos, ¿no? Todos tienen su morfina, ¿no? Han visto seguro por ahí, soldados quizás que les queda una bomba, ¡pah! Y les sale un brazo, ya. Morfina, les administran y por lo menos pueden calmar el dolor suficiente para que la persona pueda caminar, ¿no? Porque obviamente te revienta, imagínate un brazo, pues tienes el dolor, ¿no? Y terrible, pero con la morfina le alivias y la persona ya puede, ¿no? Casi olvidarse del dolor. Ya, a ese nivel es la morfina. Eso puede causar un AINE, ¿no? Imposible, ¿no? O sea, el AINE no le llega ni a la zapatilla, digamos, de la morfina, ¿ya? Entonces, la potencia que tienen esto es espectacular, ¿ya? Ahora, como dice ahí, nosotros, obviamente también tenemos nuestros propios opioides, ¿ah? Nuestros opioides, ¿no? Por eso es el tema, como les digo, ¿no? Del gusto por algo, o a veces del abuso, ¿no? Imagínate que un juego, que no es un fármaco, ¿no? El jugar puede ser un vicio, ¿no? Por eso mismo. Nosotros también generamos endorfinas, encefalinas de manera fisiológica, ¿no? Al hacer ejercicio también, ¿no? Por eso que el ejercicio casi siempre da placer, ¿no? O sea, no tanto por lo que tú pienses, sino por el mismo hecho de hacer ejercicio. Y desde luego también cuando nosotros estamos en actividades y estamos jugando fútbol, por ejemplo, y nos lesionamos, también el dolor se nos va en ese momento, porque en ese momento estamos produciendo opioides, ¿no? Endorfinas. Y quizás hemos jugado fútbol, nos han molido a golpes y en la casa recién que llegamos, ahí nos damos cuenta y nos empieza a doler, ¿no? Porque durante el ejercicio hemos tenido estas sustancias que nos han ayudado, ¿no? A un poquito no pensar en el dolor o no sentirlo. Pero ¿cuál es el mecanismo exacto el mecanismo ya molecular, ¿no? Del tema de los opioides? Acá los opioides fundamentalmente actúan, se dice, sobre el neurotransmisor llamado glutamato. Sobre el glutamato. Actúan a nivel en ambas neuronas, tanto en la que libera el glutamato como en la que lo recibe, ¿ya? Y acuérdate que el glutamato es un neurotransmisor excitatorio, o sea, va a favorecer la transmisión del dolor, ¿ya? Va a favorecer la transmisión del dolor. Entonces, lo que el opioide hace, como te digo, son por dos caminos. Uno, a nivel presináptico, que es la neurona que va a empezar la liberación de glutamato, va a ser permitir el ingreso, perdón, va a ser inhibir el ingreso de calcio. Y este calcio es necesario para la liberación de las vesículas, ¿ya? Entonces va a inhibir la liberación del glutamato. Y a nivel postsináptico, que vendría a ser este de aquí, aquí el receptor del opio va a favorecer, en este caso, el flujo de potasio, la salida de potasio, la salida de potasio. ¿Ya? De esta manera va a disminuir la respuesta que va a tener la célula a el glutamato, ¿ya? Con la salida del potasio. Esta salida del potasio lo que va a generar, ¿qué es? Es una negativización de la célula. Y acuérdate que la célula normalmente, ¿cómo está? ¿Te acuerdas? ¿Negativa o positiva? Negativa, ¿no? La célula normalmente está negativa. Entonces, cuando hablamos de despolarización, justamente es porque se va a cargar de carga positiva y eso genera la transmisión del impulso. Entonces, lo que va a hacer es favorecer la salida de potasio y eso va a favorecer la quiesencia, la tranquilidad de la célula. ¿Ya? Entonces, por un lado, aumenta la corriente de potasio, produce hiperpolarización, y por otro lado, disminuye la corriente de calcio que va a disminuir la salida del glutamato y la transmisión del dolor, porque acá estamos hablando de transmisión del dolor, ¿no? Por otro lado, también, doctor, además de esta parte, se ha visto que puede inhibir la liberación de otras sustancias, como la famosa sustancia P, ¿no? U otros neurotransmisores que favorecen la inflamación.
¿Ya? Entonces aquí, fundamentalmente vamos a mencionar algunos importantes, ¿ya? Por ejemplo, los agonistas, ¿no? De los receptores opioides tenemos acá, por ejemplo, a la morfina, ¿no? La morfina. La morfina, como les digo, es la mamá de todas. Así que la morfina va a tener acción a nivel de todos los receptores, tanto mu como delta, kappa, ¿no? Pero luego están otros que se han ido sintetizando, semisintéticos o sintéticos, que ya son un poquito, digamos, más selectivos, ¿no? Por ejemplo, el fentanilo, la petidina, que es la meperidina, por ejemplo, fentanilo. Estos de aquí van a tener ya una selectividad por los receptores mu. ¿Ya? Entonces, por ahí, digamos que es este beneficio que más que todo favorece la acción de, ¿no? la parte analgésica. Sin embargo, como el mu es tan importante, entonces de todas maneras estos van a generar los efectos del mu. O sea, aparte de la analgesia, ¿no? El tema de la depresión respiratoria, obviamente en diversos grados, ¿no? La disminución de la respiración, por ejemplo, ¿no? O el enlentecimiento gastrointestinal, ¿no? Y por otro lado tenemos un antagonista que vendría a ser el único, más importante, que es la naloxona. ¿Ya? ¿Para qué se usa esto? Ya se imaginará. Para intoxicación por opioides, ¿no? Como es el caso que tenemos. Ese aquí es un antagonista de todos los receptores mu, ¿ya? Todos los receptores mu, delta y kappa, ¿ya? Mu, delta y kappa, ¿ya? Bueno, eso es lo mismo, eso es lo que ya hemos hablado, ¿no? Presináptico a nivel postsináptico, nomás por ahí decirles que esta de aquí, su acción es a nivel también de la médula espinal, ¿no? Y supraespinal, por eso le decía que es no tan potente porque actúa a nivel de la médula espinal, ¿no? O sea, que corta el dolor a ese nivel. Entonces, el dolor que tú puedes sentir a nivel de la médula, que es la que recibe, acuérdate, el estímulo del dolor lo va a cortar de manera casi absoluta, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto es que esta morfina y sus derivados tienen mucho metabolismo a nivel hepático, ¿ya? Mucho metabolismo a nivel hepático. Por ejemplo, a nivel de la fase 1 pasa por reacciones tipo redox y a nivel de fase 2 por reacción de glucuronización, ¿ya? Y esto de aquí a veces puede ser un poco problemático, sí, porque incluso se ha visto que puede haber algunas variaciones genéticas, como ves acá, algunas variaciones genéticas. O sea, es tanto el metabolismo que sufren los opiáceos que algunos pacientes, por ejemplo, ¿no? Si tienen alteraciones a nivel de algunas enzimas, ¿no? Algunas enzimas, pueden tener, por ejemplo, respuesta analgésica insignificante, ¿no? O pueden tener ningún tampoco efecto respiratorio. Algunos pacientes, ¿no? Son variaciones genéticas que se pueden ver en algunos, ¿no? La gran mayoría, en verdad, sí. Pero si tú ves un paciente, por ejemplo, que no responde a la morfina, probablemente tenga alguna alteración a ese nivel, ¿no? A nivel sistémico, ¿qué causa la morfina y sus derivados? ¿No? Ya dijimos, analgesia, sedación, que es dosis dependiente, por supuesto, ¿no? Más dosis, más analgesia. Mientras más dosis le dé de morfina, más el paciente se me va a dormir también, ¿no? ¿Y en qué caso pasa esto? Dele con pacientes con cáncer, ¿no? O sea, hay pacientes, nosotros tenemos ahorita algunos, por ejemplo. Los pacientes con cáncer son los que tienen más dolor. O sea, pueden generar más dolor. Obviamente no todos, hay pacientes que no tienen absoluto dolor, pero los pacientes con cáncer que tienen una infiltración del cáncer avanzado, tienen mucho dolor. Tú le das AINE, le das paracetamol, le das ibuprofeno, nada, el paciente sigue con dolor. Le das tramadol, nada. Tienes que usar morfina, a veces, morfina. Y a veces tienes que aumentar la dosis todavía. Entonces, como te digo, mientras más aumento la dosis, más efectos adversos. Y el paciente entonces incluso se puede dormir. Y bueno, en realidad cuando estamos a una escala grande de dolor, pues ya no importa mucho eso, ¿no? Tanto que se duerme el paciente, sino que en realidad se alivia el dolor, ¿no? Eso a veces algunos familiares no entienden, ¿no? Porque estamos, imagínate, con un paciente con cáncer avanzado que ya prácticamente está muriendo y el dolor le hace llorar. Y aumentamos la dosis de morfina y lo duerme, y no quiere. Que, no, doctor, pero está dormido, no quiero que se duerma. O sea, el paciente está con dolor, ¿no? Entonces, tiene que pasar sus últimos días sin sufrimiento. Si la morfina le causa sueño, tendrá que dormir el paciente, ¿no? Porque la otra opción, claro, es darle otra cosa y el paciente que esté llorando todo y eso no se puede permitir. Entonces, la familia tiene que entender que el paciente tiene un cáncer avanzado y que el efecto que el paciente duerma es un efecto colateral esperable que debemos permitirlo, ¿no? En pacientes ya terminales.
por supuesto, ¿no? También puede generar, además de lo que les he dicho, amnesia, ¿no? Disforia y agitación. Como te digo, a algunos la morfina les cae recontra mal y empiezan a delirar. Eso también es raro, ¿no? Ojo, convulsiones, ¿no? Todo esto, recuérdenlo porque la morfina, como les digo, sus derivados actúan a nivel del sistema nervioso. Por eso les digo, siempre acuérdense de eso, ¿no? Y justamente viene una pregunta, no me acuerdo si en ENAM, del 2022, creo. Vino paciente con, ¿no?, dolor y decía, presento convulsiones. ¿Qué medicamento? Y estaba la clave tramadol, ¿no? Estaba paracetamol, ibuprofeno y otros que no eran opioides, ¿no? Y la clave era tramadol, por supuesto, ¿no? Convulsión. ¿Ya? Ahí está lo que hemos hablado, ¿no? También me da sedación. Hay receptor en MU1, MU2, ¿no? El MU2 específicamente es el que tiene el tema de la depresión respiratoria, ¿no? Y la dependencia física, como te digo, este tema del abuso está en realidad sobre todo con el MU, ¿no? La sedación también con el CAP. Está este tema de la dependencia. La presión intracerebral también la aumenta, ese es PIC, ¿ya? Aumenta la presión intracerebral. Esas son las áreas, ¿no?, en la cual actúan los opiáceos, ¿no? Y este tema, como les digo, de la recompensa, ¿no? Que también, acuérdate que tiene que ver con la amígdala. Esta amígdala es el gran centro de las emociones, ¿no? Entonces, este tema de que nosotros cuando tenemos algo que nos da placer, felicidad, ¿no? Nos puede generar este tema del circuito, como si fuera un circuito automático, que cada vez se va alimentando, ¿no? Y empieza el tema de la dependencia, ¿no? La amígdala pues también explica, por supuesto, por qué nosotros cuando memorizamos algo nos acordamos casi siempre algo que ¿no?, que nos trae alguna emoción. Yo, por ejemplo, de niño no tengo ningún recuerdo, pero tengo algunos que desde luego hasta ahora los recuerdo y ha sido seguro por un tema de alguna emoción, ¿no?, algún vínculo afectivo. Y por eso es que las mnemotecnias están hechas justamente para que tú asocies, ¿no?, algo con algo que realmente te causa alguna emoción o sea algo identificable, ¿no? Por eso que la mnemotecnia justamente busca eso, ¿no? Relacionar una palabra quizás técnica, una palabra difícil de aprender, con algo que sí, ¿no?, te causa algún tipo de recuerdo, risa, etcétera, ¿no? Ese es el tema de la mnemotecnia. Porque mientras más esté ligado a una emoción, pues el recuerdo va a ser más perenne, ¿no? También recuerden que algunos libros a los receptores opiáceos les llaman así, MOR, ¿no? O sea, a los MU les dicen MOR, ¿ya? A los delta-DOR y a los kappa-COR, ¿no? O sea, receptor opiáceo MU, ¿no? Pero le dicen así MOR, ¿no?, DOR, por si acaso. A nivel sistémico, entonces, los opiáceos, dijimos, fundamentalmente, me sirven para analgesia, ¿no? La analgesia más potente, como te digo, del mercado, podríamos decir, de todos los fármacos, ¿no? Fundamentalmente me sirve para eso, ¿no? También me pueden servir para sedación, ¿no? O sea, sobre todo en pacientes que van a ir a ventilación mecánica, ¿no? Pero por supuesto, nada más es para analgesia, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a un paciente con ventilador, tú crees que ese paciente obviamente debe tener una infusión de medicamentos, ¿no? Tú jamás vas a dejar un paciente ventilado sin ningún medicamento porque le va a doler, ¿no? Le va a doler horrible el tubo y obviamente también puede despertar y puede luchar con el ventilador. Acuérdate que el ventilador te manda un flujo de aire y el paciente tiene que estar totalmente sedado, ¿no? Pero imagínate que tú estás normal, te meten un tubo y te empiezan a mandar aire, imposible, ¿no? Tiene que estar el paciente sedado. Entonces, por ejemplo, ahí se usa el fentanilo más que todo. Más que la morfina se usa el fentanilo, ¿ya? Que es un opiáceo, como ya me dijimos, potente. Y además se usa midazolam, que es un benzodiazepínico, ¿no? Para pacientes que estén dormidos. Fundamentalmente me sirve para eso. Pero también, doctor, está en la codeína, que me sirve como antitusígeno. Esto es casi exclusivo de la codeína, ¿no? Por ejemplo, paciente que tiene bronquiectasia, está botando sangre, hemoptisis se llama eso, ¿no? Bota sangre, y le doy codeína para justamente, ¿no? Y de hecho hemos tenido en el hospital, y estoy seguro que quizás ustedes van a tenerlo también en el suyo, pacientes que vienen por su codeína, pero también han generado adicción, ¿no?, a la codeína. ¿No? En el hospital tenemos ahí algunos que vienen, ¿no?, con su hemoptisis, te piden codeína, doctor, deme codeína. Un tema un poco también, como les digo, ¿no?,
linda este tema de la adicción. La morfina es la más importante de todas, la morfina. La morfina, entonces, tiene muchas presentaciones, ¿no? El sulfato de morfina, por ejemplo, se puede usar endovenoso y oral, pero sobre todo es oral. 16 a 33% de la potencia que se administra por vía endovenosa, mucho menor, ¿no? Ya les dije que fundamentalmente tiene un metabolismo hepático, se absorbe muy bien a nivel intestinal y los alimentos aumentan la absorción de la morfina, ¿no? Mayormente los efectos ya vienen a los 60 minutos de administración oral, ¿no? Hay también dispositivos rectales, pero la verdad que nunca lo usamos 20, 40 minutos. Subcutánea también usamos muchísimo, 50, 90 minutos desde el inicio de la administración, ¿no? Y endovenoso a los 20 minutos ya llega el pico del efecto, ¿no? Luego tenemos la morfina clorhidrato, que es la que tenemos mayormente en ampollas, ¿ya? Nosotros usamos bastante la morfina clorhidrato. Esta morfina clorhidrato, aparte de usarlo, pues, subcutáneo, que es lo que mayormente se usa, también podemos usarlo endovenoso, ¿no? Pero como sobre todo infusión. Infusión, ¿ya? O sea, esos pacientes, como les digo, ¿se acuerdan de que tienen cáncer, no? Y tienen mucho dolor? Le ponemos ampollas de morfina en un frasco de cloruro y le pasamos a nivel endovenoso por infusión. O sea, todo el día está goteando la morfina, ¿ya? Obviamente la dosis es una dosis tampoco demasiado alta, ¿no? 40, 80 miligramos más o menos, que es un montón, pero es bastante. Pero no es demasiado, demasiado. Entonces, con esa dosis endovenosa el paciente la tenemos 24 horas. Y de esa manera se calcula más o menos la dosis que el paciente necesita, ¿ya? O sea, cuando tú estás en duda porque el paciente tiene demasiado dolor, es ¿no? Muy difícil de manejo, le pongo infusión endovenosa de clorhidrato. Y luego calculo cuánto de morfina ha recibido en el día, ¿no? Ahí me puede salir 80, 120. Y según con esa dosis, yo le voy a pasar a dosis de tabletas o dosis de ampollas subcutáneas. ¿Ya? Esa es la mejor manera de poder regular el tratamiento, ¿no? de morfina. Ahora, hay otro dispositivo que también en el hospital se usa, que es la bomba elastomérica, le dicen. ¿Ya? Es un preparadito relativamente sencillo también que se administra por vía subcutánea, pero es un preparado que tiene una bombita que va liberando la morfina en una semana. ¿Ya? O sea, es una bombita, el paciente lo lleva así adherido al cuerpo, es una bombita así, bien recubierta, y ahí más o menos le ponen a veces 20, 40 ampollas de morfina. ¿Ya? Y eso de ahí se va liberando poco a poco y se cambia cada semana. De tal manera que el paciente lleva su morfina a casa, ¿no? Y tiene un alivio de dolor completo. Y cada semana viene a cargarlo de morfina, se dan cuenta, ¿no? Es una dosis enorme, ¿no? Porque la mayoría de nosotros, por ejemplo, con una dosis de 10 miligramos ya basta, ¿no? Pero ellos tienen una dosis de 20 a veces ampollas para una semana, es bastante, ¿no? Y ya con eso, pero aunque no lo crean, con eso el paciente se va aliviado, ¿no? O sea, lo que está todo el día con el cáncer y dolor se va más o menos aliviado, tranquilo, con su bombita a casa y viene cada semana. Eso lo hace acá en el hospital especialistas, ¿no? Que son especialistas de médicos del manejo del dolor. Generalmente son anestesiólogos, ¿ya? Eso es otro nivel ya, ¿no? De manejo de un dolor ya realmente muy... Para eso, entonces previamente nos dicen, dale endovenoso y nosotros vamos a calcular a ver cuánto recibe en el día y con eso le preparamos su bombita elastomérica, ¿ya? La unión a proteínas de esta morfina clorhidrato en realidad es bastante baja y también, como les digo, ¿no? Tiene el proceso de glucuronización a nivel hepático, ¿ya? Hay un compuesto, se dice que es la morfina 3-glucuronio, responsable de un dolor paradójico, ¿ya? La morfina en algunos pacientes y generalmente bastante esporádico y pasajero puede generar dolor, ¿sí? Aunque no lo crean, tiene ese efecto paradójico, ya no tan explicable, pero es bastante raro. Tiempo de vida media aproximadamente de 2 a 3 horas y eliminación renal 85% de este fármaco. También existen otros, vamos a ver si... Okay. Esas son las dosis aproximadamente que usamos ya para alivio del dolor. La morfina en tabletas viene de 30 miligramos. ¿Ya? Hay tabletas de acción rápida y de acción corta. Perdón, de acción rápida o de acción lenta. ¿Ya? Hay de 30 miligramos que le podemos dar como simplemente para aliviar el dolor rápido o 30 miligramos cada 12 horas, cada 6 horas, que tienen una acción más larga, ¿ya? En tabletitas.
En ampollas, doctor, ¿de cuánto viene? ¿De 10 miligramos o de 20 miligramos? ¿Ya? 10 ampollas de 10 o de 20 son las que tenemos aquí en el Perú. La codeína. La codeína normalmente viene en ampollas de 75 miligramos, ¿ya? De 75 miligramos. El tramadol viene de 100 miligramos la ampolla, ¿ya? 100 miligramos. Viene de 50 miligramos por mililitro, pero viene de 2, así que es 100 miligramos. La petidina viene de 100, ¿ya? De 100. Y la oxicodona en tabletas viene de 30. Hay oxicodona de acción larga y hay acción corta que viene de 5 miligramos. ¿Ya? ¿Por qué les comento esto? Porque en el manejo del dolor con opiáceos tenemos la que se llama dosis de mantenimiento y tenemos la llamada dosis de rescate. ¿Ya? Dosis de mantenimiento es la que tú das cada 12 horas, cada 8 horas. Y aparte, el paciente debe tener una dosis de rescate si tiene dolor. Ojo, o sea, acá estamos a un nivel de manejo de dolor tan avanzado, ya tan severo, que siempre hay que dejarle una dosis de rescate. Quiere decir que el paciente, cuando tú le das la dosis de mantenimiento, en el intervalo puede ser que le venga el dolor. Y ahí le vamos a dar esta dosis de rescate. ¿Ya? En el caso de la oxicodona, como les digo, podemos usar así 30 miligramos cada 12 horas. Y le dejamos 5 miligramos dosis de rescate condicional a dolor. Entonces, si el paciente tiene dolor en el intervalo, le llama a la enfermera y la enfermera le da la dosis de 5 miligramos de oxicodona de acción rápida. ¿Ya? Igual, en la de morfina podemos darle 30 miligramos y aparte le dejamos 30 miligramos de morfina de acción rápida. Y dependiendo de eso, le pueden dar también en cualquier momento. ¿Ya? Entonces, por eso le digo, acá se estila usar bastante esta dosis de rescate si el paciente, a pesar del tratamiento de mantenimiento, tiene dolor. ¿Ya? Entonces le deja su dosis normal y dosis de rescate. Esta es la dosis de morfina, como les decía, la ampolla viene de 10 miligramos, podemos dar 5, 10, 20 también, hay ampollas de 20. Frecuentemente también se usa en el preoperatorio, o sea, paciente antes de entrar a sala de operaciones también la morfina, le damos morfina para que no sienta absolutamente nada de dolor, ¿no? La dosis de analgésica está de 30 miligramos mayormente. Y también podemos dejarle dosis endógenas. En caso de niños, ahí normalmente para dosis, en niños siempre se hace por kilo de peso, ¿no? Dosis intramuscular o subcutánea de 100 a 200 microgramos, ojo, microgramos, ¿no? Por kilogramo de peso. Y endovenoso de 50 a 100 microgramos por kilo de peso. ¿Ya? Siempre depende del peso del niño. El sulfato de morfina, como les digo, tiene el tema de usar comprimidos en liberación inmediata, también están los de liberación lenta, ¿no? Que eso de aquí sean cada 12 horas, ¿ya? Vienen de 30 miligramos. La mayoría que tenemos son de 30 miligramos. Son recetas que, como les digo, son recetas que, como les digo, son recetas de narcóticos. Entonces, cuando hacemos receta de morfina, es una receta especial, ¿no? Cuando ustedes estén en el MINSA, van a ver que es una recetita especial, que la tienen algunos médicos. O sea, no el residente o un interno puede hacer una receta de morfina, ¿no? Ni de estos medicamentos, porque son, como les digo, narcóticos y potenciales, ¿no? Abuso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el MINSA, digamos, el asistente, ¿no? Tenía su boletita de medicamentos y todo eso es controlado. Tú haces la receta y eso de ahí va al comité de farmacia del hospital, desde luego para ver, ¿no? Si ha sido recetado de manera adecuada y la cantidad de fármacos que, ¿no? En el salud, menos mal, ya está un poquito más, digamos, más sencillo, un poquito, ¿no? O sea, tenemos una receta especial para morfina, oxicodona, ¿sí? Pero para tramadol, por ejemplo, ya no. O sea, ya es un medicamento que lo podemos recetar, ¿no? Relativamente, ya más rápido, ¿no? Porque luego es una receta especial, ¿no? Después la firma, también nos olvidan que es la firma del DDI, no cualquier, ¿no? Carabato. Entonces, todo esto se hace con el tema de los narcóticos, ¿ya? Es un tema bastante especial, ¿ya? No lo puede recetar cualquiera, cuidado también, no se lleguen haciendo más, ¿no? Hay personas, obviamente, que ya se imaginarán inescrupulosas que usan, ya sean pacientes o incluso a veces personas de salud, ¿no? Que usan sellos de médicos para justamente sacar esos medicamentos, ya sea por abuso o por otros fines, ¿ya? Obviamente la morfina es una ampolla que no está baratísima, no cuesta, ¿no? Entonces el salud lo da totalmente gratis, ¿no? Pero desde luego bastante restringido, ¿no?
Entonces, usemos, sí, no hay que tener miedo tampoco de usar opiáceos, ¿no? Cada vez más se está liberando en el tema, por ejemplo, en España, por ejemplo, la guía, ¿no? Dice, establecimientos de primer nivel de salud deberían dar opiáceos, ¿no? De manera... ¿A qué se refiere? Que, por ejemplo, en España tienen sus postas también, obviamente, como aquí, ¿no? Cada distrito tiene su postita, entonces el paciente con cáncer no debería ir hasta un hospital, ¿no? Nivel 4 para tener su morfina. Sí, podría usarse en el primer nivel de atención, esa es la idea, ¿no? Sí, debería usarse, pero con responsabilidad. Doctor, acá hay algunos dolores que no responden tan bien o responden parcialmente a los opiáceos, porque aunque parezca increíble, la morfina no es la solución absolutamente a todo. Sobre todo los dolores espasmódicos, ¿no? De cólicos, eso va mejor con antiespasmódicos, ¿no? Como la escopolamina que revisamos en el sistema nervioso autonómico, ¿se acuerdan? ¿No? Ese es un dolor espasmódico, entonces va mejor con ello, ¿no? Las neuropatías, por supuesto, hemos hablado al inicio de la clase, ¿no? La diferencia entre dolor neuropático, que es una lesión del nervio. Eso va mejor con medicamentos especiales, ¿no? Como la mitriptilina o la carbamazepina que se usan, o la misma gabapentina que se usa para ese tipo de dolor neuropático, ¿ya? De nervios. Eso de ahí no responden tanto a la morfina, ¿no? Metástasis a huesos también, ¿no? Es un tema también siempre complicado, ¿no? Dolores que tienen tema de movilidad. Hay pacientes que tienen, por ejemplo, cáncer ¿no? Incluido en el hueso, y a veces están bien, pero cuando se mueven ahí es el tema, ¿no? Bien difícil, ¿no? Isquemia también, ¿no? Dolor isquémico, que hay una trombosis arterial y duele horrible, eso con morfina calma, pero no es lo suficiente. Ahí hay que operarle, ¿no? Hay que hacer otros procedimientos para aliviar ese dolor que desde luego sea porque está la arteria tapada y está provocando isquemia y necrosis, ¿no? Es un dolor muy fuerte. Hay algunos dolores que, digamos, se escapan, ¿no? Y bueno, ya casi acabando esta partecita, vamos a hablar de lo que es la parte de equivalencias, ¿ya? Equivalencias analgésicas. Eso quiere decir porque estos fármacos podemos más o menos combinarlos, ¿no? Podemos usar algunas dosis equivalentes. Por ejemplo, la morfina de 10 miligramos equivale más o menos a una codeína de 120 miligramos, ¿no? O un tramadol de 75 miligramos, ¿ya? Entonces, más o menos es la equivalencia, ¿no? Morfina de 10 miligramos, tramadol de 75 miligramos. O una petidina de 75 miligramos. Y desde luego una dosis de 0,15 miligramos de fentanilo. El fentanilo es una droga tan potente que se usa en realidad a dosis bastante bajitas, ¿ya? Pero más o menos una dosis de 0,15 miligramos equivale a 10 miligramos de morfina, ¿ya? Entonces, si yo estoy usando, por ejemplo, doctor, 10 miligramos al día o 20 miligramos de morfina, puedo usar 150 miligramos de tramadol al día, ¿no? Es más o menos una comparación que se puede hacer. Efectos adversos de los opioides, ¿no? Cuidado con la constipación, el estreñimiento, ¿no? Náuseas y vómitos también, ojo. Sedación, convulsiones, todos estos son efectos inmediatos, casi siempre, ¿no? Respiración, depresión respiratoria, ¿no? Y ya a largo plazo, o sea, con el uso crónico, ¿no? Con el uso crónico, hay algunos inmunosupresión, pero es rarísimo, hipogonadismo, disminución de las hormonas sexuales, ¿no? Esos efectos de abstinencia, ¿no? Cuidado, cuando retiras, ¿no? En los opiáceos también puede haber abstinencia del paciente. Esto es un tema, ¿no? En realidad es bastante complejo. Hay recomendaciones, estudios de qué hacer con estos pacientes, pero este es un manejo ya de especialidad, ¿no? Hiperalgesia raramente, ¿no? Lo contrario, ese efecto paradójico. Cuidado que algunos medicamentos pueden aumentar el efecto depresor respiratorio, ¿ya? Sobre todo los IMAO, los neurolépticos, como por ejemplo, las fenotiacinas, el haloperidol, ¿no? Que son, cuidado, usar haloperidol y a la vez morfina puede, ¿no? Disminuir. Hipnóticos, relajantes musculares también, ¿no? Como la orfenadrina. Tener mucho cuidado, si lo usamos muy juntos, podemos causar más depresión respiratoria, ¿no? Bueno, aumenta la actividad analgésica, sería algo positivo, ¿no? Ya les dije los medicamentos, ¿no? Coadyuvantes, ¿no? Antidepresivos tricíclicos, amitriptilina, algunos antagonistas de calcio. Y puede la morfina reducir el efecto de algunos diuréticos, ojo, algunos diuréticos. Cuidado que además de el uso de otros fármacos, también el alcohol puede favorecer el efecto depresor respiratorio, el sueño, la edad, ¿no? Desde luego los ancianos, cuidado. Y uso morfina en ancianos, más probabilidad de que haya una depresión respiratoria. Y por supuesto, tener cuidado en pacientes que ya tienen de por sí una enfermedad pulmonar, ¿no? Como el caso del EPOC.
¿no? Pacientes con enfermedad renal crónica también, o EPOC o asma también, ¿no? Puedo perjudicar, por eso tengo que tener siempre esto de aquí bien presente, ¿no? Y bueno, finalmente aquí mencionarles algunos usos ya un poquito más, más prácticos, ¿no? Entonces, ¿para qué uso los opioides en general, ¿no? Para cualquier tipo de dolor, ¿no? Pero clásicamente lo usamos, por ejemplo, pues, como les digo, en traumatismo, ¿no? Traumatismo grande, ¿no? Como les digo, paciente que ha tenido ¿no? Le ha caído un edificio encima, ¿no? Una explosión y ha perdido un miembro, que a veces sucede, ¿no? Traumatismo grande, severo, ¿no? Cáncer, ¿no? Dolor, a eso se le llama dolor oncológico. Dolor oncológico. También para algunos procedimientos, ¿no? Quizás de especialidad, ¿no? Por ejemplo, una colonoscopía, ¿no? ¿No? A veces cuando va a hacer una colonoscopia le ponen petidina porque es recontrapotente porque no saben que es doloroso pues a nivel, acceder al nivel de ahí, ¿no? O endoscopías también. Ya, también se les puede dar, ¿no? Inducción de preoperatorio, ¿no? A la hora que el cirujano va a operar, imagínate, para que el paciente no sienta dolor, morfina, ¿no? No siente absolutamente nada del corte y todo ello que en realidad a cualquier persona, imagínate, ¿no? Sin eso le dolería, ¿no? ¿Cómo creen que operaban antes de que existe la morfina? ¿Qué hacían los cirujanos ahí del siglo XIX? ¿Qué hacían? ¿Se acuerdan? ¿Han escuchado? Los emborrachaban, ¿no? Con ron, ¿no? Los militares, ¿no? Les daban a tomar ron y les amputaban las piernas, ¿no? A veces a los heridos, ¿no? Inducción preoperatoria, ¿no? Terminamos entonces con las preguntas, a ver qué dice. ¿Cuál es el diagnóstico más probable del paciente? Que lo encontramos tirado, sin respiración, etcétera. Intoxicación por opiáceos, en este caso por drogas, ¿no? Probablemente sí, una intoxicación por heroína, ¿no? Que es bastante frecuente en Estados Unidos. ¿Cuál es la medicación más apropiada para esa condición? Naloxona, muy bien. Además de sus indicaciones terapéuticas, ¿qué otros efectos podía producir la medicación? Bueno, la naloxona desde luego va a generar analgesia sobre todo, ¿no? Raramente está relacionada ya como efecto vasoarritmia, ¿no? Aumento de la presión intracerebral o también convulsiones, ¿no? Pero en general, desde luego, la naloxona también es un fármaco que deberíamos tenerlo teóricamente en el coche de paro de todo hospital, ¿no? ¿Qué fármaco debemos tener en nuestro coche de paro? Este coche de paro es el coche, digamos, salvataje, ¿no? Cuando un paciente entra en paro, ¿no? Imagínate que estamos en el piso, hay 20 pacientes, ¿no? La enfermera tiene un coche de paro. Entonces, hay un paro cardiorrespiratorio, te dice, paro, paro. Tú vas con unas enfermeras, teóricamente deberían ayudarte, ¿no? Alguna vez sí ha pasado todo bien, que yo estaba así, digo, han venido 4 enfermeras a ayudar, ¿no? Un paciente en paro cardiorrespiratorio. Y el coche de paro, ¿qué debe tener? Destrozan, ¿no? Para una hipolisemia, de naloxona para intoxicación por opiáceo. ¿Mm? Dopamina, noradrenalina, por supuesto, adrenalina para anafilaxia, ¿no? Que puede, acuérdense, puede ser causada por cualquier fármaco, ¿no? Hemos tenido 1000 casos, ¿no? Pacientes que nunca usó un fármaco, en todo caso nunca han sido alérgicos, pero en ese momento lo hacen, el sistema inmune es impredecible, ¿verdad? ¿No? Le dan metamizol, uy, empieza la reacción alérgica, empieza a ahogarse, tienen que tener adrenalina a la mano. Después el antídoto de las benzodiazepinas también, ¿no? El flumacenilo, que como tenemos, también usamos benzodiazepinas, a veces se pasa la dosis o el paciente es muy, muy sensible, el paciente se duerme, ¿no? Y no reacciona también. Flumacenil, ¿no? Naloxona. Sobre todo eso, ¿no? Heparina, pero entonces, idealmente uno tiene que revisar, ¿no? A ver, el coche de paro tiene todo ya por si acaso. Bueno.